bienvenida de nuevo a esta revisión de portafolio Antena, con un gran artista muy joven, con solo 28 años, que tiene un trabajo tremendamente interesante y que quiero presentarte, obviamente, de la mano con este video, un trabajo que hiciste en Nueva York, pero que habla y que siento que representa muy bien todo tu trabajo. Y me encanta acá cómo te presentas tú en tu portafolio. Sebastián Calfuqueo es licenciado y magíster en Artes Visuales de la Universidad de Chile. Es representado por la Galería Patricia Redi y es parte del colectivo mapuche Ranguillenenfu y Yene Revista. De origen mapuche, su obra recurre a su herencia cultural como punto de partida para proponer una reflexión crítica sobre el estatus social, cultural y político del sujeto mapuche al interior de la sociedad chilena actual. Su trabajo incluye la instalación, la cerámica, performance y el video, con el objeto de explorar tanto las similitudes y diferencias culturales como los estereotipos que se producen en el cruce entre modos de pensamiento indígena y occidentalizados, y también visibilizar problemas en torno al feminismo y disidencias sexuales. Él es ganador del premio de la Municipalidad de Santiago del año 2017 y también ha sido ganador del premio de la Fundación FABA en 2018. Su obra ha sido expuesta en Chile, Perú, México, Estados Unidos, Alemania, España, Reino Unido, Suecia, Suiza y Australia, con muchas exposiciones en distintos espacios a lo largo de todos estos países y con tan solo 28 años. Y la verdad, tu trabajo en muy poco tiempo ha tomado mucha notoriedad y fuerza, y quiero llevarte a algo que nos encanta desde Antena, que casi es hablar como el arte, su poder que tiene, y también a nivel sanador, porque tú viniste, estudiaste, primero fuiste el mejor alumno de tu generación en el Liceo Manuel Barros Borgoño, donde te hicieron mucho bullying en toda tu época del colegio, y como muchos gay y minorías sexuales que hemos vivido a lo largo de los colegios, fue una etapa tremendamente dolorosa para ti. Y el arte literalmente fue tu sanador. El arte fue literalmente una herramienta que te la entregó una profesora que le agradeces mucho y que es Joana Berríos. Y quiero llevarte a esos inicios tuyos en el arte, en una etapa que, repito, fue desde una etapa más bien como una ayuda a este dolor que estabas viviendo. Sí, Mari Compuche, hola a todos. Me siento con mucho gusto, agrado y entusiasmada de estar acá al fin en esta revisión de portafolio con Antena. Les comentaba anteriormente que nos habíamos demorado un poquito, pero creía que era muy bueno hacerlo en este momento, cuando también mi obra ha podido decantarse un poco y también pensar más las relaciones que tienen todas las obras en su conjunto, porque finalmente son obras que hablan conectadas un poco sobre lo mismo. Y ante eso que decía Alfonso, es real. Yo tengo una biografía súper marcada, creo, por la violencia del bullying escolar, en un colegio, en una institución masculina. Estudié principalmente en casi puros lugares donde estudiaban solo hombres, entonces tenía una experiencia bien particular de esa relación. Y mi cuerpo, un cuerpo que no se establece en los parámetros de la masculinidad, también era muy disruptivo en ese periodo. Yo le comentaba también a Alfonso que tuve un gran despertar identitario en la adolescencia con las tribus urbanas. Yo asocio esa experiencia de las tribus urbanas muy en la idea de no reconocerme con nada en un periodo sobre todo de mucha exploración con la cultura asiática principalmente, que me afectó súper fuerte. Y yo creo que también en esa imposibilidad de poder asumir toda mi identidad mapuche en la ciudad, porque el racismo y muchas situaciones generaron mucho dolor y mucha violencia en ciertas comunidades mapuche. Mi familia es parte también de esa diáspora, de esa migración, entonces son varias cosas. Y como decía Alfonso, mi particular interés en el arte se debe a Joana Berríos, que fue mi profesora, quien me salvó, yo diría, de la vida un poco, en un contexto súper complejo para mí, donde recibía mucha violencia, no solo psicológica, sino física, en muchas
capas de violencia. O sea, la violencia era no solo por ser homosexual o por no ser una persona no binaria, sino también porque mi apellido mapuche era un problema en ese tiempo. Las personas mapuche éramos muy violentadas en la escuela, principalmente el espacio de la escuela para mí significa mucho dolor, mucho sufrimiento, pero al mismo tiempo creo que ese vínculo con la historia o con haberme vinculado con Joana, que ella me haya enseñado tan fuertemente lo que es el arte, el valor del arte, mostrándome cosas que yo a mis 15 años ya 16 años estaba manejando y otros chiques creo que no lo manejaban, como las lecturas con Pedro Nemever o cosas que me abrió mucho los ojos a muy temprana edad. Entonces creo que para mí ella es la persona que más le agradezco como este vínculo con el arte, y que también el arte sea una herramienta de sanación para todo ese dolor que hoy en día puedo mirar como en perspectiva y como reconstruirlo como yo quiera, como mirar, reescribir esa historia, yo diría. Siguiendo en esa línea, Seba, y dando cara a este video, que es tu primer trabajo, es súper lindo porque todo ese dolor o todo lo que podría ser tus elementos de bullying fueron literalmente, creo que los que te han dado también fuerza en tu trabajo. Y quiero principalmente que, perdón, antes de ahí de tener que escuchemos el relato de este video corto, porque es tremendamente honesto y de una fuerza absoluta, y que fue un trabajo de que un amigo tuyo te impulsó a la valentía de que hablara sobre tus problemas, y que tenía que ver con literalmente lo que estabas diciendo tú, con ser gay y mapuche, y lo trataste de una forma súper honesta y fuerte. Quiero compartir este video que es muy lindo con ustedes. You will never be a Weye. Mi abuela decía, en la cultura mapuche no hay maricones. Cuando un sobrino travesti quiso conocerla y no se imaginaba que tendría unos nietos maricones de su familia patriarcal. Así también, algunos mapuches contemporáneos dicen constantemente que en la historia de la nación no existía la homosexualidad, que ésta no estaba dentro de su cultura. No me crié como un mapuche, tampoco se me permitió hacerlo, pero tengo el estigma de una vida asociada a un apellido que ha sido una marca de violencia y que pesa todavía. El colegio y su bullying decían, maricón y mapuche, como si no hubiese un ser de inferior categoría y como si no existiese algo peor. Núñez de Pineda, criollo dignificado por la historia chilena, en sus crónicas decía lo abominable que era tener enfrente a un desafiante güey, puto, sodomita, nefasto, invocador del demonio, a pesar de que el güey lo salvó de la muerte que debió haber ocurrido. El machi güeye era central en la cultura mapuche antes de la invasión española. No obstante, su rol y comportamiento no se ajustaba a lo que sus invasores consideraban como permitido. Los güeyes tenían la libertad de ejercer sobre el cuerpo e identidad lo que quisieran, contraria a la religión colonizadora, falsa, nefasta, machista, misógina. Tal vez nada sería tan represivo como lo fue y lo es ahora. Los machis güeyes eran considerados abominables, más que por asumir oficios ligados a la mujer, lo eran si realizaban prácticas sexuales pasivas, receptivas, penetrados. Siempre es vergonzoso ser femenino, el problema constante en la historia, el rechazo a la feminización de las cosas, afeminado y pasivo como lo más vergonzoso que pueda llegar a pasarte. Los machis güeyes fueron exterminados, corrió sangre por las tierras de lo que hoy llamamos Chile, un territorio discriminador ante lo que no respondía al binarismo de femenino y masculino. El rol de la machi fue casi en su totalidad tomado por las mujeres. Nos olvidamos y se le olvidó a la historia, a mi abuela y a la sociedad entera que en sus tierras y en su cultura nos revolcamos los maricones mapuches, esos que nadie quiere.
Yo nunca seré un güey, pero hubiese querido serlo. Seba, mientras sigue este video, ¿nos puedes contar cómo nace este trabajo eh, que te identifica mucho, identifica hacia tu trabajo mucho hacia adelante? Si podrías compartir. Sí, bueno, este trabajo es una obra que se llama You Will Never Be a Güeye. Tú nunca vas a ser un güeye. Es una obra que oficialmente fue hecha el año 2013, pero su exhibición fue recién en el año 2015, en Galería Metropolitana, en la curatoría de María Iris Flores, que es una curadora joven con la cual yo he trabajado muy en vinculación. Casi todas mis muestras individuales han sido curadas por ella. Aparte fuimos compañeros en la universidad y tenemos un vínculo de amistad que es muy fuerte y que ha marcado un poco mi carrera como artista. Y bueno, este trabajo nace en el taller, en mi último año de carrera de la Universidad de Chile, en el taller de Francisco Brugnoli. Eh, el primer espacio, yo diría, experimental que me encontré en la Universidad de Chile, el primer espacio que me enseñó que no solamente existía la pintura, el grabado, la escultura y otras técnicas tradicionales, sino que habían espacios tan importantes y tan potentes como el arte del video o el arte de la performance. Y para mí ese lugar fue muy importante porque fue una catarsis de muchos procesos que yo estaba viviendo en ese periodo, y que otra de las personas que trabaja conmigo muy fuertemente, Jorge Pérez, que también es mi traductor al inglés, de todas mis obras que también han tenido una circulación bien importante en el idioma del inglés, y que él me instó a que mis trabajos hablaran sobre mí, más que hablaran sobre temas tan generales, porque consideraba que por la historia de vida, biográfica, eh, era tan potente que podía generar vínculos con otras personas y que podía, a partir de mi experiencia, vincular otras realidades. Y bueno, para contar un poquito, porque justamente este trabajo, Yuguner Viagüeye, que es del 2013, se vincula mucho con este segundo video que es Alcazón, que es del 2017. Para contextualizarle un poco, You Will Never Be Away es una obra que trabaja en torno a mi biografía, ante esta frase que mi abuela dice cuando yo tengo 8 años de edad: en la cultura mapuche no hay maricones, cuando un sobrino travesti quería conocerla. Y a partir de esta situación familiar, yo llego al archivo levantado por Ana Mariela Basigalupó, ¿cierto?, en su investigación, y que también voy encontrando otras también en el camino. Principalmente en esta obra trabajo con El cautiverio feliz, que es una obra escrita por Núñez de Pineda y Bascuñán, ¿cierto?, Francisco Núñez de Pineda Bascuñán, en 1673, y que ya desde comienzos del siglo XVII, 1606 específicamente, el padre Luis de Valdivia lo traduce como maricón, sodomita, nenfando, invocador del demonio. Entonces, encontrarme con la figura del güey fue súper particular, por toda esa historia construida sobre la masculinidad mapuche, esa imposibilidad de habitar otras experiencias corporales y sexuales dentro de la cultura, y encontrarme con esto fue catártico, fue una catarsis total de encontrarme al fin con un lugar que yo creía que me habían despojado y que me habían quitado por ser homosexual o ser una persona no binaria, y ser mapuche, me lo habían despojado solamente por el hecho de mezclar esas dos cosas.
Entonces, fue un lugar y un hallazgo muy, muy importante hacer esto, hacer esta obra y mostrarla 2 años después, porque también esta obra tiene mucha, mucha historia. No es una obra pretenciosa, no es una obra que intente tener una gran cámara de video, ni tampoco una gran luz, iluminación, es mi texto, es mi voz, es algo súper honesto, es un espacio bien sincero y honesto de lo que a mí me pasaba en ese periodo y que creo que es el comienzo total de mi trabajo. Solo agregar que es bien bonito en tu caso, como tu reencuentro con la cultura mapuche, ya que tú me contaste que tu abuela es la primera generación de mapuches que vive en Santiago, tu abuela llegó a los 7 años, y desde ahí obviamente culturalmente, obviamente era muy mal visto el que se te enseñara el idioma o esa cultura, por lo tanto, junto a eso, obviamente con tu condición sexual, como por todo ese periodo, y mientras fuiste Pokémon o Virtual, negaste toda esa etapa. Entonces, muy bonito que el arte también te hizo reencontrarte con una herencia súper importante tuya. Y creo que este proyecto, como dices tú, este segundo video también apunta a eso, sobre todo, ¿no? También en el reconocer el camino también con la masculinidad. Sí, y bueno, de hecho igual yo creo que son varias cosas, son como un poco exorcizar o despojarme un poco de la chilenidad misma, yo diría, como en primera instancia, porque no me sentía parte de eso, nunca creo. Y lo segundo, despojarme también de esta masculinidad impuesta hacia las personas mapuches, hasta esta idea de lo huichafe, del guerrero, de lo masculino, del hombre luchador que mide 2 metros y que destruye todo. Entonces, también quería cuestionar esa historia de guerra, esa historia masculina con los íconos y con todo esto. Y esta segunda obra, que es mi tercera performance, de hecho, que hago 4 años después de esta primera performance, viene a dar cuenta de todo ese proceso, que específicamente trabaja con la figura de Caupolicán, que estaba ahí en el texto. Vaciar algo por Escuchémosla. dentro, quitarle su peso, su sentido, su historia y su forma. Ahuecar, como la manera de pensar otra realidad y posibilidad, de un espacio interno, de un espacio propio. El hueco como un hoyo, como un espacio de contraforma, como lo cóncavo, forma que disputa los terrenos de la normalidad. Lo hueco como marca para referir a mi cuerpo, lo hueco como mi identidad sexual que no sigue norma, que no se sigue al social constructo. El despojo de un cuerpo dentro de su mismo cuerpo. El hueco que se ha construido jamás podrá ser rellenado si no es por la misma materia de la que fue arrebatado. Alcazomo, mujer gallo, mujer varón, que llega a desbaratar el binarismo de masculino y femenino, que llega a desordenar el orden. La tensión presente entre lo frágil y lo resistente, lo pesado y lo liviano, lo fuerte y lo débil, no caerán más en la identidad que quiero proponerme. Vaciar todo, ahuecar todo, perforar todo, cortar y botar todo lo que se nos ha enseñado. Cuéntanos de esta segunda parte, qué es lo que tiene este video y esta performance, Seba. Bueno, este es un extracto del video total. El video total dura 17 minutos y la obra está pensada bajo el concepto Alcafomo, que significa mujer gallo o mujer varón, en la traducción del mapuzungún, y es una palabra que aparece en el año 1765 por el monje o sacerdote Andrés Febres, que describe esta palabra como la traducción de hermafrodita o marimacho. Y mi idea de esta obra específicamente es trabajar en torno a la figura de Caupolicán, la figura de la leyenda épica de la construcción de ese relato, que él carga el tronco durante 2 días, un tronco en sus hombros, 2 días frente a sus adversarios, y que es elegido el líder de la revolución o de la
cultura o contra violencia hacia los españoles, ¿cierto? Y que precisamente es el ícono de como el guerrero mapuche, es el ícono de todo ese imaginario masculino, y yo precisamente lo que hago es hacer todo lo contrario, vaciar el contenido de este tronco, de un tronco de coihue, en referencia al insulto de los huecos, de ser hueco, que es una frase que a mí me persiguía en toda mi adolescencia, en mi infancia, en la institución del colegio, y que me decían permanentemente. Entonces, para mí, pensar esa posibilidad de vaciar, de ahuecar ese contenido histórico que se ha construido sobre los cuerpos, sobre la identidad, era muy importante con este trabajo. Y justamente en la última escena, que es la escena del matadero Franklin, eh, la gente lee los símbolos, que eso creo que es lo más potente de esta obra, porque precisamente leen que el tronco está hueco, notan los zapatos y comienza una serie de insultos hacia mi persona por solo cargar un tronco hueco en el espacio público. Entonces esta obra es muy potente en ese valor simbólico que yo le doy a los objetos, a las imágenes, porque para mí todas las imágenes cargan también con un contenido político, social, discursivo que está presente, sobre todo en esta obra. Y son 6 lugares de la ciudad de Santiago que tienen relación con lo mapuche, con la construcción de lo mapuche, y también con mi biografía personal. Por ejemplo, el primer lugar que donde yo cargo el tronco es el Parque Araucano. Y es el Parque Araucano justamente por lo que significa el Parque Araucano para la cultura mapuche. La palabra araucano es la negación de los mapuche, es la forma en que negaron durante muchos años la existencia del pueblo mapuche. Entonces también es un espacio donde están emplazados 2 chemamul, que son 2 esculturas que se ocupan para los espacios más fúnebres de la cultura mapuche y que no tienen nada que ver con lo que está ahí pasando. También acciono esta performance cargando el tronco afuera de mi colegio de hombres. Tienen que ver también con esa relación con lo masculino, espacios públicos donde está asociada la masculinidad, el Cerro Huelén, donde se funda la ciudad de Santiago, el Parque Quinta Normal, donde se conoce mi abuelo y donde también mucha población mapuche de la ciudad de Santiago específicamente se reunía cuando no era posible habitar lo mapuche en la ciudad. Mis abuelos se conocieron ahí, un espacio que políticamente para mí significa mucho, y también esta obra es muy importante para también seguir explorando esas formas de denominación desde mi propia lengua, de una lengua que aprendí de más grande, que he ido aprendiendo también muy humildemente, muy de a poquito, eh, a través de todos estos procesos artísticos que tienen que ver uno con otro finalmente, y que todo va armando una gran entramado, yo digo, de obra. A mí nunca me ha gustado que una obra mía sea la obra ícono, una obra como tan icónica. Prefiero que todas las obras dialoguen entre sí. Quiero llevarte a otra obra que va, bueno, en la misma línea, yo creo que de tu investigación y de tu trabajo, que tiene que también ver recogiendo quizás hasta propios traumas tuyos que ha tenido mismo la comunidad mapuche, y es muy bonito, o sea, no es bonito, la verdad es muy, muy fuerte. La otra vez cuando hablamos el otro día previo a esta entrevista, y que hablabas que desde el colegio, en tu infancia, tu problema siempre había sido lo visual, que tú generabas solamente problemas ya solamente por el tema de tu imagen, poco masculina o híbrida o femenina, y simplemente también por tener rasgos también notoriamente mapuche, y eso para ti siempre fue una razón de mucho dolor y conflicto, y en tu trabajo siento que lo has ido sacando casi como karmáticamente, y este trabajo me gustaría que lo explicaras porque siento que también aborda eso. Cuéntanos de qué se trata el trabajo. Y este es un trabajo que se llama Asentamiento, que también fue un trabajo que acompañó esta primera exposición mía. Mi primera exposición fue en el MAC de Quinta Normal, en realidad, pero mi segunda exposición, como que para mí tiene un valor simbólico muy importante, es en Galería Metropolitana, donde se exhibe Asentamiento, que es una pieza que recorre los rasgos físicos de diversas personas de la ciudad de Santiago, y cada persona responde qué significa ser mapuche. Bueno, las respuestas son diversas, son muy poéticas también en todo
su relación con el despojo principalmente, con esas ganas de volver a la tierra, con la violencia política también del Estado. Hay un fragmento en específico que habla sobre el caso de David Cayuqueo, el hermano de una artista mapuche, que es la Marcela Cayuqueo, que fue encontrado el año 2010 a las orillas de un río sin ninguna explicación, sin más, sin más. Y el caso nunca se cerró, nunca pasó nada con eso, y él era un dirigente mapuche que estaba liderando un proceso en el territorio de la Araucanía. Entonces, la obra no solo se queda con Santiago, sino que expande esas posibilidades también de pensar lo mapuche hacia también el retorno. Siento que la obra habla siempre sobre el retorno. Esta específicamente es la escena de Marcela, tal vez me gustaría, si la podemos escuchar, es muy cortita, porque también creo que simboliza mucho con mi vínculo biográfico. Y después, a medida que iba creciendo, habían como compañeros que no le agradaba mucho, porque siempre me tomaban como el apellido y eran como símbolo de burla. Y eso no me hizo como adquirir más carácter, más que vergüenza. Incluso empecé a ser un poco hasta violenta a veces, pero era por lo mismo, porque era demasiado. Era como un bullying, como le llaman ahora. Pero después de eso ya pasó, porque empecé a conocer a otras personas, más amigas, y se me fue olvidando. Como que lo dejé de un lado, porque ya no me molestaban con el apellido. Pero después, cuando tenía como 19 años, mi hermano se fue al campo y ahí como que tuve más cercanía. No hablaba mucho del tema, de lo que ocurría allá, porque él igual era dirigente y era delicado estar allá en la Araucanía y ser dirigente. Y bueno, pasó esa tragedia familiar y como que sentí que era una deuda tratar de investigar más sobre mi origen, porque no fue coincidencia porque él amaneció muerto. Nuestros rasgos son diferentes. Por ejemplo, yo tengo rasgos Bueno, mapuche. También me miran es así. bien, a mí en lo personal este relato todavía me sigue afectando, a pesar de que es un relato que armamos en 2015, hace 5 años atrás. Siento que se vuelve a reactivar siempre, y cada una de las personas que relatan su experiencia, su identidad, su biografía con respecto a esto, siempre tiene una parte de violencia, de dolor, también de esperanza. Siento que también eso es súper importante en todo esto, como vivimos en un momento radical de pensarnos como comunidad, de pensarnos como gente con otros. Entonces es muy importante volver a lo que somos como raíz y reconocer también nuestros orígenes. Siento que esto no es solamente una lucha del pueblo mapuche, sino que una lucha por la vida, por la dignidad, por el reconocimiento también de las personas chilenas que no han abrazado también esa parte mapuche que yo creo que cada una también tiene. Oye, Seba, y si pudieras compartir parte de ese mundo y cultura mapuche que también has ido profundizando, ¿qué es hoy día para ti, con todo lo que has enfrentado, ser mapuche? Bueno, son muchas cosas. Yo creo que para mí son muchos frentes. Primero partió con un interés de reencontrarme con una parte de mi historia familiar que no me podía reconectar, porque mis abuelos eran los que hablaban mapuzungún, mis abuelos eran los que habían vivido parte de la vida mapuche, y que a pesar de que ellos migraron muy tempranamente a la ciudad, estaban en constante vuelta. Yo siempre digo que para mí la comunidad de mis abuelos, o también el espacio mismo del territorio del sur, el paisaje del sur, para mí es algo muy cotidiano, porque yo viajaba todo el tiempo al sur. Tenía un vínculo muy fuerte con el paisaje del sur, y mi vida se crió en dos ambientes, en dos espacios. Entonces, para mí fue muy importante recuperar esa historia familiar, comenzar a entender el por qué mis abuelos tuvieron que emigrar, bajo qué circunstancias políticas, económicas tuvieron que emigrar, y ahí empezó a hacerme mucho sentido que lo mapuche era un lugar que también tenía que reconectar o vincular con esta historia que se había cortado, fragmentado. Y
y luego empezó con todo un mundo que me encontré, ¿no? Un mundo espiritual, un mundo también donde me abracé un poco con mi sexualidad, con mi identidad sexual, y que también derivó y desencadenó también empezar a trabajar proyectos que involucraran más lo político, a pesar de que el 2015 yo ya creo que estoy haciendo trabajos que son súper políticos y actuales, ¿no? Como que a pesar de que sean hace 5 años, es un trabajo que está todo el rato presente y fue muy importante ese proceso también de recuperar la lengua y empezar a hablarla, como reescribir una historia personal y familiar. Oye, y si enteramos, quiero entrar a otro video para que podamos ver obviamente más trabajos tuyos y quiero que entremos a hablar sobre tu ya trabajo desde la materialidad y procesos, porque obviamente hay algo que determina tu trabajo que habla desde tu vida, ¿no? Y que eso es precioso porque desde tu caso, hoy día, sobre todo con lo que estamos viviendo, puede ser también y entenderlo como un manifestar bien colectivo. Pero además de lo político y tu historia, quiero que hablemos sobre los elementos y recursos que ocupas, que es la cerámica, también hay la performance, pero cuando también veíamos este video de esta Machi, era una ropa que compraste en Franklin, desde ahí hay una serie de elementos que tú también has hablado y que te define y dice que todos los materiales que ocupo tienen relación con lo falso. Quiero que hablemos de eso, hablemos de esa materialidad, Seba. Y bueno, creo que casi todos los elementos que utilizo en mi obra son elementos que vienen de la idea de máscara, de la idea de maquillaje, de la idea de camuflaje y también de la idea de lo plástico, de lo falso. Creo que al principio comenzó a ser algo súper inconsciente de mi parte y con el tiempo yo pude empezar a entender de que también me gustaba llevar al límite ciertas cosas dentro del arte. Y me parecía que el gesto de ponerme un traje falso y que la gente no pudiera reconocer esa falsedad, también daba cuenta de una ignorancia y también un desconocimiento hacia ciertos imaginarios mapuches cuando están tan cerca de nosotros. Y sentía que era una buena forma también de jugar con eso imaginario. Entonces, desde el traje comprado en el barrio Mex, que es un traje chino reproducido en escala infinita, hasta el pelo falso sintético que ocupo, o la misma cerámica. Yo hacía la reflexión sobre la cerámica hace un tiempo que tiene que ver con enmascarar tierra cocida en algo bello, luego con el esmalte. Entonces también todo lo material tiene que ver un poco con eso. Bueno, acá se ve un poco esta eh, historia biográfica, que esta obra es Buscando a Marcela Calfuqueo, y que cuenta ese proceso que Alfonso ya nos adelantó, que tiene que ver con la tribu urbana y con este reconocimiento, esta posibilidad, yo diría, que obtuve en mi adolescencia de poder experimentar otros cuerpos y otras estructuras. Yo siento que es real lo que dice Alfonso, o sea, para mí mi cuerpo siempre fue mi espacio político, pero también mi espacio de violencia. O sea, creo que a través de mis rasgos femeninos o todo lo que conlleva mi cuerpo, sufría la violencia. Entonces, para mí el espacio de lo visual, el pelo, el maquillaje, no sé, la ropa, todo es performance, siento. Todo es parte de una puesta en escena. Yo no me siento uno, me siento muchas personas, creo. También eso creo que también me ha podido reconciliar con esa historia personal. Como no quedarme con ese Seba o Sebastián del pasado que sufrió violencia, sino que reconstruir toda esa violencia en algo para que no siga ocurriendo, para que no siga pasando. Y esta obra, Buscando a Marcela Calfuqueo, es el posible reencuentro con Marcela, que es una chica que yo conozco el año 2014 a través de las redes sociales, a través de Facebook, por medio de una amiga. Y bueno, nos parecemos bastante físicamente, tenemos rasgos bien similares y después de 2 años yo perdí el contacto con Marcela, ella borró todas sus redes sociales y ideé un plan no convencional, bajo no categorías que tuvieran que ver con lo comprobable, para encontrar a Marcela, y recurro a Andrés Palomino, un radiestesista que me ayuda a encontrarlo por medio de la consulta al péndulo.
Bueno, la obra es todo esto, es toda esta historia, es toda la construcción de esta historia, desde esta búsqueda un poco detectivesca, pero luego que pasa ya algo más con la imagen que entra a confundir y que ahí entra a cuestionar principalmente qué es lo femenino y qué es lo masculino, y qué pasa con ese otro, con esa otra, con ese otro que podemos encontrar en tantos lugares y que no necesariamente es el otro masculino y no necesariamente es el otro femenino. Y bueno, la obra es tiene mucho encanto. A diferencia de la primera obra, creo que esta obra está trabajada de otra forma también, porque con el tiempo empecé a trabajar con más gente. Por ejemplo, Juan Pablo Fausa ha apoyado harto mi trabajo de la imagen. Este video en específico está apoyado por él, y evidentemente que ha habido un cambio de mi ojo, de mis colaboraciones con otros que han generado ir mejorando esa calidad del video, ir mejorando también cómo armar, montar los videos, cómo hacer que el espectador entre en esta fascinación. O sea, el tema del péndulo acá es fundamental. El péndulo se mueve y se muestra el péndulo es cuerpo. Eso yo diría que sería el péndulo en esta obra. El péndulo es una performance también. A pesar de que es un video, este también es una obra súper performática. Es una obra que también se plantea en un medio que es como el docu-reality, que es un medio que fue bien usado en ese periodo en Chile, entre 2017 y 2018. Entonces yo también tomo esas referencias de la televisión, empiezo a construir este posible reencuentro, y también es una obra que yo no hablo nada de los mapuches. Creo que también esa es una decisión política, porque durante un tiempo, principalmente cuando empieza a estar mi trabajo más visible, recibo algunos comentarios un poco racistas, yo diría, y bien violentos, que dicen que mi trabajo está de moda. O sea, mi trabajo le va bien porque los mapuches está de moda. Entonces yo mismo me desafío a mí mismo a crear una obra que no sea mapuche, y que pueda también dar cuenta de que no solo soy el artista mapuche, sino que también soy un artista y merezco pensar desde múltiples pensamientos en múltiples lugares. La utilización de los materiales y también de elementos tecnológicos, que lo vamos a ver en el último trabajo muy bonito, y que vamos a tener la posibilidad, gracias a este formato, de un proyecto que te invitaron en Ars Electrónica, que es un tremendo festival de nuevos medios, uno de los más importantes. Tu trabajo también ocupa muchos medios, muchos elementos que no son asociados como al arte indígena, o que también es como todo un estereotipo del mundo de arte que también se ha tachado. Y tu trabajo, y me gusta eso que tú decías cuando te preguntaba ¿qué te define como artista? Y me hablaste de dos elementos. Uno que era la provocación, que tu trabajo es provocativo, y primero parte desde tu identidad, que tú eres provocativo, pero tu trabajo provoca. Pero el segundo, muy buen elemento que me encantó, me dijiste, soy porfiado. Soy porfiado y basta que me digan como no para hacerlo así, y esa porfía que es muy buena en cualquiera, la recomiendo en cualquier disciplina, en cualquier cosa, porque creo que es muy importante no hacerle caso a los no y seguir y insistir. Esa porfía también tiene que ver con ese recurso de elementos. Cuando me dijiste yo quiero también que se me mire como artista visual más allá de artista mapuche, y ahí está este tipo de utilizaciones que podrían ser mucho más cercanas al arte contemporáneo, ¿no? Sí, para mí ha sido fundamental valorar las técnicas tradicionales. Yo las respeto mucho. Yo he estado aprendiendo, por ejemplo, orfebrería, pero no he puesto todavía al servicio el rutraje, ¿cierto?, a mi obra, porque siento que también es un proceso largo y que conlleva también otra vinculación. Entonces, para mí ha sido fundamental salirme del qué se espera de mí. Sobre todo eso, porque el mundo del arte también es un mundo que genera categorías a los artistas, categorías que no solamente son categorías que ellos se asimilan, sino que son impuestas. Por ejemplo, a mí me persiguió mucho la categoría de artista homosexual y mapuche, entonces salir de esa categoría me fue muy complicado, porque se esperaba que todas mis obras hablaran del género, pero no todas mis obras hablan del género.
Hay otras obras que también exploran otros lugares y que siento que el último tiempo ha ido abriéndose ese campo. Y así también pasa con las tecnologías. Para mí las tecnologías son una posibilidad también de pensar cómo el sistema, el mundo se actualiza también a pensar una vinculación con el pasado. ¿Cómo pensamos el pasado para que haya un futuro? Recién para mí es necesario como esa vinculación. Entonces las técnicas tecnológicas o todo lo que incluye el video ha sido fundamental, también ha sido muy propositivo para mi trabajo en ciertas instancias, por ejemplo la Bienal de Mercosur, hace poquito estuve y tener 2 videos en un contexto de pandemia donde no se puede exhibir físicamente fue súper bueno, porque tuve una vitrina que creo que otros artistas que no se dedican a las artes mediales o no la incluyen dentro de sus propuestas, no, se quedan un poco cortos. Entonces, siento que también el tiempo me ha dado la razón en esa porfía y en esas ganas de no hacer lo que el mundo del arte o la gente espera sobre mi trabajo, principalmente eso. Porque ni yo mismo sé tanto que voy a hacer como hacia un futuro. Oye, quiero llevarte y sobre todo voy a dejar de compartir este video que bueno, que estaba también como terminando, pero hablando de nuevos campos de estudio que te estás involucrando. Bonito decir antes que tus trabajos, y muy parecido también a un artista que a ti te encanta, de La Paz Errázuriz, que a mí también me encanta, me mencionaste lo mismo, que para ti los trabajos no son un fin, no son un término, sino son el inicio de investigaciones constantes. Y eso es algo que tiene muy presente La Paz y me encanta. Y en ese estudio te has vinculado mucho hoy día Museo de Logo o Arts Electrónica, que te invitó de todo con el mundo de la naturaleza, y que el mundo de la naturaleza, obviamente que hay que decir, me encantaría obviamente que también pudieses compartir esa filosofía desde el lado mapuche también, es una cultura que respeta mucho esa naturaleza, ¿no? Y con eso quiero ir, que hablemos de ese tema, ir entrando a este último video precioso de este, que entiendo es de Arts Electrónica o de invitación para el Museo del Hongo, Seba. Es una invitación del Museo del Hongo para participar en Arts Electrónica. Justamente ahora se está exhibiendo, gracias a la invitación del Museo del Hongo. Agradezco vía al Nico Yarzún Nico Yarce, que está por ahí. Muchos cariños, besitos. Siempre me equivoco con el apellido Nico, perdón. Y a Juanito Ferrer también, que me acompañó en el proceso de esta obra. Esta es una obra que está hecha en animación 3D, apoyado por el trabajo de Valentina Riquelme, que es una estudiante de artes visuales, pero espectacularmente talentosísima, que ilustró esta idea que yo tenía sobre la recolección de hongos sustentables en bosques nativos y la historia que hay a través de los hongos, específicamente en el mundo mapuche, el relato de la subsistencia que hay en torno al hongo. Este texto fue creado por Ángel Valderrama Cayumán, que también es mi compañera de colectivo en Rangintuleufu, un colectivo mapuche en el cual yo participo, y que ella crea este texto donde el personaje va recorriendo este bosque en 3D, donde hay diversas especies nativas. Evidentemente no hay ningún monocultivo, solamente hay especies que permiten el crecimiento de otras especies. Y bueno, este recorrido va tomando los hongos cada hongo que toma, que son 3 hongos en específico, el personaje hace el acto de tapar para que el micelio no se dañe y para que siga creciendo otros hongos. Entonces también es una especie de video también que es un instructivo de cómo ser cuidadosos con este hongo, cómo no afectar al bosque para permitir también la existencia de otras posibilidades de especies y biodiversidades. Trabajamos con 3 hongos en este proyecto. El primero es el loyo, el gran hongo que venían al comienzo. El segundo es el changle, que ahora lo vamos a ver, que es un hermoso hongo. Los 2 primeros hongos son hongos que están en peligro de extinción, que por la mala, por los bosques de monocultivo principalmente, y en segunda instancia por la mala
por la mala utilización o extracción de estos hongos han cada vez disminuido más. Y el tercero es el digüeñe, que son 3 hongos que para la cultura mapuche, para el Mapuzungún, están muy presentes y en vinculación a la idea de, de hambruna, por ejemplo, o también a la idea de pobreza. El hongo siempre estuvo asociado a una idea de pobreza dentro del pensamiento occidental. Siempre, bueno, la frase valer hongo, ¿no? Como tenemos muchas instancias ahí que sabemos que existen, y esta es una forma de rendirle también un homenaje a esos hongos que crecen solo en especies de bosque nativo. O sea, el roble, el guaye es una especie que es fundamental para el crecimiento de estos hongos, y estos hongos son fundamentales en la vida de los mapuches. Históricamente, posterior a la pacificación de la Araucanía, que fue un mal llamado proceso de pacificación de la Araucanía, las comunidades mapuches resistieron a través del conocimiento, por ejemplo, de los hongos, en la utilización de estos hongos en su alimentación, y a diferencia de la cultura occidental, que nunca ha mirado tanto los hongos, el mundo mapuche o el mundo que no está dentro de la cultura occidental, siempre han puesto ojo a los hongos, ¿no? No solo en su labor alimentaria, sino también en su vinculación espiritual, en su vinculación con la naturaleza. El hongo es el gran descomponedor también del ecosistema, entonces hay una relación ahí de muchas capas, Y este video es un recorrido donde el personaje también le agradece al espacio de la Tierra por haber extraído eso, le pide permiso, es una relación súper respetuosa con ese otro, que es finalmente quien nos acoge. Algo interesante en tu estudio y que me llevé también una grata sorpresa, y siguiendo muy en tu línea de trabajo, me comentabas que hasta cómo miramos la naturaleza también ha sido desde una mirada súper patriarcal y binaria, porque en la naturaleza misma quizás hay, me dices, hay plantas y animales que no tienen sexo y que no está esa relación. Entonces me gustaría quizás como con ir finalizando, ¿qué has aprendido de esa relación? Sí, bueno, ha sido importante el vuelco hacia la naturaleza, bueno, porque siento que también esta estructura del pensamiento colonial ha siempre separado a la naturaleza como algo no vinculado con nosotros, sino que algo para ser utilizado, algo para explotar, eh, algo para utilizar finalmente, que me parece que no hace conciencia de que también es algo para respetar, para algo hacia adelante, ¿no? Y en ese camino no solamente el pueblo mapuche ha hecho un gran vínculo con lo natural, sino que muchos pueblos indígenas. Y ha sido súper potente eso, como encontrarme con ese espacio natural, empezar a mirar las cosas que están fuera de lo humano, empezar a estudiar las plantas, empezar a estudiar el agua, empezar a estudiar los hongos y saber que la naturaleza no es solamente macho y hembra, sino que hay montones de gamas grises que existen. O sea, hay especies que pueden transitar de un género a otro, los mismos peces, no sé, hay los caballitos de mar, hay plantas que son plantas que no tienen género, son hermafroditas. Entonces siempre nos han construido esta idea de que lo natural es esta idea binaria, ¿cierto? De lo masculino, lo femenino, cuando en realidad eso es una falsedad. El mundo no es binario, el mundo no es masculino o femenino, el mundo tiene muchas más posibilidades para explorar y revisar montones de otras cosas. Oye, Sebastián, con esas super palabras, quiero ir finalizando esta revisión de portafolio. Gracias por compartir tu vida. Yo creo que muchos, y gracias a ti, nos hemos sentido identificados, nos hemos sentido identificados también con muchas cosas, y creo que en momentos hoy día como hoy, que estamos en tantos procesos de cambio, creo que es muy bonito a través del arte, el mundo y cultura mapuche, que es tan importante que la hayamos podido ver a través de ti, lo que vive, lo que siente, lo que tiene. Así que
darte tremendamente las gracias por esta preciosa revisión de portafolio, Seba.